La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y a propósito de la pregunta de hoy, el 74% de la población desaprueba la labor del gabinete de Enrique Peña Nieto. Según la encuesta GEA-ISA, ¿usted cómo lo califica? Le damos la bienvenida vía telefónica a nuestro buen amigo Carlos Castañón Cuadros, analista político. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, Marcela, qué gusto saludarlos. Y para que compartas con el auditorio tu opinión sobre las encuestas, no solamente de GEA e ISA, tú también eres encuestólogo, tienes conocimiento del tema y sabes que son varias, son diversas las encuestas que reprueban la labor del gobierno federal. ¿Y qué sería lo positivo y lo negativo que tú analizarías de la administración de Enrique Peña Nieto? Bueno, es difícil como tratar de ver los puntos positivos porque realmente la misma administración, el mismo gobierno de Enrique Peña Nieto se ha encargado más bien de degradar la imagen presidencial y sobre todo degradar el sentido de la política en el gobierno. Entonces, lo que tenemos desde hace bastante tiempo ya, si retomamos estas encuestas actuales que nos hablan de un 74% de desaprobación, pues en realidad lo que tenemos es que hay una racha importante del gobierno de la República que ya prácticamente ya no levantó, es decir, ya no mejoró, ya no logró remontar la ausencia de credibilidad, el hecho de verse también como un gobierno ineficaz, como un gobierno también altamente corrupto. Y por si fuera poco en medio de todo esto, un gobierno inmiscuido en un escándalo de espionaje político, lo cual pareciera que bueno, pues es más congruente con el estilo de gobierno que hemos visto en los últimos años que con algo que quisiera cambiar o con un gobierno o unos actores políticos que quisieran cambiar, al menos porque el próximo año ya vienen las elecciones. Bueno, pues ni siquiera eso, ni siquiera están reaccionando en función de que ya viene la transición y lo que tenemos es más bien pues un gobierno que no le importa la gente, que no le importa la ciudadanía, ni que tampoco le importa lo que digan de él, y esto es muy grave. Ahora, precisamente una radioescucha se comunicaba para dar su respuesta a la pregunta de hoy y ella decía, creo que no tenemos nada que aprobarle. Rosario, la que contesta, creo que no tenemos nada que aprobarle a Enrique Peña Nieto, ni un punto le daría. Más bien me gustaría que me dijeran, ¿tenemos algo que aprobarle? ¿Tú qué le responderías a Rosario, Carlos? Mira, pues ya tratando más o menos como de buscar lo más positivo que se pudiera, bueno, en el primer año y medio, los acuerdos que logró con la oposición y las propuestas de reforma que se pusieron sobre la mesa. Eso me pareció relevante, a muchos nos dio esperanza, sin embargo, a la vuelta de los años hemos visto que la realidad se ha encargado de contradecir de manera clara, de manera contundente la efectividad de esas reformas. Entonces, bueno, ese es un punto. Otro que pudiéramos reconocer recientemente, pero que tristemente se ha desdibujado por el quehacer del mismo gobierno de la República, es el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que en principio parecería este conjunto de reformas, de leyes, para combatir uno de los principales problemas, si no es que el principal, que es la corrupción en México, se ve también desvirtuado precisamente por el actual, no solamente de la presidencia de la República, sino de los mismos legisladores afines al gobierno, donde prácticamente no les ha importado, no les ha interesado echar o hacer funcionar pues el mecanismo del Sistema Nacional de Anticorrupción. Y curiosamente lo estamos viendo también esto reflejado en los gobiernos estatales. Entonces, no hay muchas diferencias de lo que estamos viendo. En efecto, concluiría con esto, si hay algunos puntos positivos, esos puntos han sido tristemente desvirtuados por el mismo gobierno. Ahora, prácticamente
un año y medio, un año 5 meses que le restan a la actual administración federal. ¿Cuáles consideran que serían sus principales retos y sobre todo que sean retos plausibles, que sean retos que sí se pudieran cumplir? Mira, yo creo que el principal reto del gobierno federal, y en eso muchos realmente nos hincamos y rezamos, es que haya una transición tersa, que las finanzas públicas se guarden a tal punto que no sean un problema para el país, sino al contrario, sean un aval reconocible. Sin embargo, venimos arrastrando una deuda pública grandísima, y esto puede generar problemas al fin del sexenio, como lo habíamos visto en otras épocas que ya no queremos recordar, en las del viejo PRI, que pues prácticamente quebraba el país al final del sexenio. Ojalá que esto no suceda. Me parece que la presencia de José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda, pues al menos cuida un poco ese aspecto. Ojalá lo mantengan, y que la carrera por las elecciones no manche o no descuide ese aspecto tan fundamental como es el de las finanzas públicas. Y en cuanto al proceso electoral de 2018, la misma encuesta GEA-ISA pone en un empate técnico en cuanto a candidatos, a personas, Andrés Manuel López Obrador y a Margarita Zavala. ¿Qué opinión te merece? Bueno, voy a hacer unas valoraciones basado también en la elección del Estado de México. Mucho antes de que empezaran las elecciones en esa entidad, Josefina Vázquez Mota aparecía muy arriba en las encuestas. Nada más empezó el proceso electoral, se desinfló completamente. Y en este caso creo que Margarita Zavala pudiera estar repitiendo la pésima historia de una candidata en unas elecciones, donde prácticamente sí aparece en este momento que no hay campaña, que no hay necesidad de hacer propuestas, que no hay candidatos oficiales, todo eso, pero que en el momento de la elección pues prácticamente se desinfla, se derrumba, y eso es un aspecto que digamos que ronda alrededor de su posible candidatura. Además, en vez de tener, digamos, como un aporte positivo de su marido, es sumamente cuestionada por la herencia del gobierno de Felipe Calderón. Entonces esos son problemas que tendría que enfrentar esa candidatura eventualmente, si se da, porque también en el PAN estamos viendo que hay una disputa por el poder muy fuerte. En el caso de López Obrador, bueno, pues él es el dueño del partido, bueno, no tiene ningún problema para conseguir la candidatura. Quizás habría que ver otros actores emergentes, ya sea en el PAN o ya sea en el PRD, que pudieran coaligarse frente a López Obrador. Carlos Hernández se comunica y dice lo siguiente: los analistas políticos suelen ser demasiado maniqueístas, hablan de lo bueno y lo malo, pero no ven los matices regulares. Por lo general atacan al PRI y defienden al PAN, o viceversa, o bien son fieles adoradores de Andrés Manuel López Obrador y los demás forman parte de la mafia del poder. Yo le quisiera preguntar a mi tocayo qué opina sobre este maniqueísmo de los analistas políticos y si él cae en ese juego. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista subjetivo cualquiera puede caer. O sea, no finalmente al pretender presentar dos posturas, es una tradición lógica muy antigua que en cualquier debate, en cualquier foro público se llega al menos a dos posturas, aunque pueda haber 3, 4, 5 más, ¿no? Porque finalmente es más fácil pensar en 2 variables que pensar en 5 o 7 variables. Por supuesto que nos encanta, al menos en lo personal, como investigador, como politólogo, nos encanta plantear la realidad como un aspecto complejo. Ya lo había enseñado de manera brillante el gran sociólogo francés Edgar Morin. Y la realidad es compleja como tal, pero de
pensar la realidad, de suponerla, de analizarla, a verla, a tratar de desprender de ahí una verdad, pues es la verdad difícil, aunque sí creo que hay posturas principales o hay ideas que se encuentran, y por lo general, bueno, pues pueden ser dos, digamos, aspectos en disputa. Esa es una visión, digamos, como muy humana, muy normal. Es A o B, aunque la realidad no funciona así, pero lo hacemos para facilitar de alguna manera el debate, la discusión, la elección. Hasta la Coca-Cola hizo Coca-Cola con azúcar y sin azúcar, o sea, para evitar precisamente una complejidad en la elección del ciudadano, del consumidor en este caso. Muy bien, Carlos Castañón. Comercial, disculpen. Claro. Muy bien, Carlos Castañón Cuadros, analista político, investigador, historiador, escritor. Gracias por tu presencia aquí en Contextos. Al contrario, Juan, un gusto estar con ustedes y muchos saludos en la mesa. Igualmente para ti. Bien.